No permitas nunca que una madrastra cuide de tus hijos. Mi hija estuvo 8 días en la unidad de cuidados intensivos debido a su madrastra. Cuando mi hija tenía 4 años me separé de su padre y siempre tuvieron una relación padre e hija muy buena. Mi hija sufrió mucho por la separación. Al principio consideramos la custodia compartida. Luego decidimos que yo la tendría entre semana y en los fines de semana. Y todo parecía estar bien. Hasta que mi ex esposo encontró una pareja y, después de 3 meses de relación, la introdujo en su casa. Al principio me dio mucha envidia por mi hija porque siempre hablaba de lo agradable que era la madrastra. La madrastra la trataba muy bien, le daba regalos, la llevaba a pasear, en fin. Personalmente nunca me cayó bien la madrastra, siempre la vi como una persona interesada, pero decidí dejar de lado la rivalidad femenina y pensar en el bienestar de mi hija, y si la trataban bien estaba bien. No tenía motivo para pelear, pero aún así no me caía bien esa mujer. Mi ex esposo es enfermero y algunos fines de semana, cuando tenía turnos, mi hija quedaba con la madrastra o con la abuela paterna. No me gustaba mucho la idea, porque si va a estar con él, debería estar con él. Pero la madrastra era agradable y a mi hija le gustaba. Pero entonces las máscaras comenzaron a caer. Mi hija comenzó a tener fiebre de repente, cada semana. Todas las semanas tenía fiebre, la llevaba al pediatra y nadie sabía qué pasaba. Cada semana tenía fiebre alta, de 39, 40 grados, hasta que un día, junto con la fiebre, empezó a tener miedo a la oscuridad. Comenzó los viernes, cuando su padre la recogía en la escuela para llevarla a casa. Lloraba mucho y decía, «Mamá, hoy no quiero ir a casa de papá, mamá, tengo miedo a la oscuridad». Y me quedé con eso en la cabeza, pensando en lo que estaba pasando, porque en mi casa no tenía miedo a la oscuridad. Era una niña normal, alegre, perfectamente tranquila. Pero cuando se trataba de ir a casa de su padre, empezaba a llorar y a tener miedo a la oscuridad. Interrogué a su padre y le hablé de la situación y del miedo que tenía. Él dijo que era una tontería, que era cosa de niños, porque realmente todos los niños tienen miedo a la oscuridad. Así que le compré una linterna y se la di para que la llevara a casa de su padre y le dije, «Hija, siempre que tengas miedo, usa la linterna que mamá te dio». Los días pasaban y me di cuenta de que cada vez tenía más miedo de ir a casa de su padre. Cada vez que se mencionaba ir a casa de su padre, ya tenía miedo. Fue entonces cuando hablé con su padre y él me dijo que todo estaba bien, que no estaba pasando nada diferente. También interrogué a los abuelos paternos y dijeron que todo estaba bien. No me tranquilicé mucho, pero fue entonces cuando las cosas empeoraron. Las fiebres de mi hija comenzaron a ser más frecuentes y siempre tenía fiebre, justo cuando regresaba de la casa de su padre. Él la traía el domingo y el lunes o el martes ya empezaba con fiebre alta de 40 grados, hasta que un día tuvo una fiebre tan fuerte que la llevé al hospital. Corrimos a urgencias, tenía una infección de oído y principio de neumonía. Me pareció extraño, porque siempre fui muy cuidadosa, siempre la abrigué. Además, mi ciudad es muy cálida, así que me preguntaba por qué estaba enferma, si siempre la cuidé muy bien y no tenía forma de contraer neumonía ni una infección de oído, porque en mi ciudad hace calor, no tenía sentido. Estuvo hospitalizada 2 días en la enfermería y luego la dieron de alta. Hablé con su padre y le dije que se quedaría conmigo durante un tiempo sin ir a su casa, hasta que se recuperara al 100%. Él pidió visitarla en mi casa. Lo recibí a la madrastra, que fue muy cariñosa con mi hija, parecía que mi hija era su vida. No se me pasó por la cabeza que esa mujer era tan fría y le hacía todo tipo de cosas malas a mi hija. Visitaron a mi hija. Chicos, les juro, mi hija estuvo 15 días sin ir a casa de su padre. Durante esos 15 días, no tuvo fiebre, ni dolores, nada, absolutamente nada. Durante el tiempo que no fue a casa de su padre, no tuvo fiebre ni dolor. Se recuperó bien y el padre pidió que la dejara regresar a su casa.
En la primera semana que volvió de la casa de su padre, las fiebres regresaron y mi hija experimentó algo raro y miedo a la oscuridad. Entonces, el pediatra de mi hija recomendó que la viéramos a un psicólogo de inmediato. En ese momento, la madrastra dijo que era una tontería, que el miedo a la oscuridad era cosa de niños y que pronto pasaría. Logró convencernos a mí, al padre y a toda la familia de que no lleváramos a la niña al psicólogo. Nos engañó por completo. Realmente parecía ser una buena persona, siempre dispuesta a ayudar. Todos decían que trataba bien a mi hija y parecía ser una persona amable. Hasta que al día siguiente, después de ver al pediatra, mi hija tuvo fiebre de nuevo. Mi hija tuvo que ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos porque su estado era pésimo y esos 8 días fueron los peores de mi vida. Estuvo ingresada durante 8 días. El 9º día salió de la unidad de cuidados intensivos y el pediatra me informó que mi hija necesitaba urgentemente un psicólogo y que estaba experimentando un problema de pánico para su edad. Cuando el pediatra y el psicólogo me llamaron para hablar, me sentí la peor persona del mundo. Exactamente lo que mi hija le contó al psicólogo fue lo que sucedía cuando su padre iba a trabajar y se quedaba con la madrastra. La madrastra la encerraba en una habitación oscura, sin ropa, y le arrojaba cubos y cubos de agua helada. Mi hija se quedaba allí, en la oscuridad, empapada durante mucho tiempo, y cuando su padre estaba a punto de regresar del trabajo, la madrastra la bañaba y la arreglaba como si nada hubiera pasado. Esto duró casi 1 año, mi hija viviendo esta pesadilla, y la madrastra le decía que, si le contaba a su padre o a su madre, haría lo mismo con ellos. Escuché esto de la psicóloga. Mi mundo se vino abajo, juro. Me sentí la peor madre del mundo. Me quedé sin palabras. Sentí una mezcla de enojo y tristeza por no haber ayudado a mi hija, por haber estado ciega durante tanto tiempo. Mi único deseo era acabar con la vida de esa mujer, y mi hija contaba que la encerraba en un lugar oscuro, sin luz, y le arrojaba cubos de agua fría. ¿Cómo puede un ser humano hacer eso? Lo peor es que se ocultaba de todos. Siempre trató a mi hija muy bien delante de otras personas. Mi hija decía que siempre actuaba de esa manera cuando su padre no estaba presente, y en sus declaraciones, mi hija dejó en claro que su padre nunca lo supo, que la madrastra actuaba siempre cuando él no estaba. Fuimos a la comisaría. Todos fueron interrogados. Incluso mi exesposo casi hizo algo terrible con la madrastra, y ella fue procesada por su acto. Permaneció detenida durante 3 años, lo cual me parece insuficiente por todo lo que mi hija vivió. El padre también fue detenido por un tiempo y se le hizo responsable por no haber visto esto en su propia casa y por lo que le sucedió a mi hija. Mi hija me contó todo lo que pasó. Me sentí vulnerable y supe que no pude ver las señales que mi hija daba. Esto fue 10 veces peor de lo que he contado. Ni siquiera puedo imaginar lo que más hizo esta mujer a mi hija en ese momento. Fue un gran escándalo en mi ciudad. Hoy en día mi hija tiene 8 años, y gracias a Dios ha mejorado mucho, pero todavía estamos trabajando en su salud. También estoy en tratamiento porque fue la peor etapa de mi vida, y nunca más pude dejar a mi hija con nadie, ni siquiera con mi madre, en quien confío plenamente.